3. Buenos días, compañeros. El tema que nos correspondió es la expresión en plantas. Nosotros somos del grado séptimo A y nuestro grupo está conformado por Juan Eva Chinel, Sharon Sarmiento Rosco, Nicole Pelanía. Mariana Arzuela Juan David Sánchez. y yo, Karen Sofía Castillo. Bueno, hoy yo les voy a explicar sobre la excreción, es una función vital. Los seres vivos pueden fabricar su propio alimento o lo pueden obtener de alguna u otra manera para liberar los nutrientes que contienen a través de los medios o procesos metabólicos. Los utilizan para formar o descomponer sustancias. Como consecuencia se producen sustancias de desecho para ser expulsadas. Por lo contrario, puede producirse una intoxicación, incluso la muerte de todo el organismo. La excreción es la función mediante cual los seres vivos liberan sustancias de desechos, manteniéndolo con ello. La homeostasis o equilibrio interno. Para realizar este proceso concuerdan con diversas estructuras como lo son los organelos celulares, como lo son también las células, órganos o sistemas especializados, como los estudiaremos a continuación, que pues lo va a explicar mis otros compañeros. Generalidades sobre la excreción. Las principales sustancias de desecho que producen las células de los seres vivos son el dióxido de carbono, el agua y el amoníaco. El dióxido de carbono y el agua se produce durante la respiración de organismos aeróbica como los seres humanos. El amoníaco es un compuesto de desecho que se origina por la degradación de las proteínas. Existen otros compuestos de desecho, los cuales varían de acuerdo con los distintos tipos de organismos. Entre ellos se encuentran los taninos producidos por las plantas, la urea y el ácido úrico producido por los animales. Propósito del proceso de la excreción. Además de eliminar sustancias de desecho, la excreción permite a los organismos controlar la concentración de sales y de otras sustancias disueltas en las células, las cuales afectan su funcionamiento. La excreción también mantiene el equilibrio hídrico, es decir, la cantidad de agua que sale y entra en el organismo. La osmorregulación. Como sabes, la osmosis es el proceso por el cual el agua pasa a través de una membrana semipermeable, de acuerdo con la concentración de sales presente en el medio. En los seres vivos, este transporte de agua y sales y el control interno de los niveles de estos compuestos es lo que denominamos osmorregulación, un proceso necesario para mantener el equilibrio hídrico y químico dentro del organismo. Los contenidos celulares de todos los seres vivos son similares en su composición. El agua de mar, aunque las concentraciones de las diferentes sustancias varían en relación con el medio en el cual vive. Estas variaciones son las que determinan, por ejemplo, la diversidad de sistemas de excreción en los seres vivos. Excretan agua y dióxido de carbono como resultado del proceso de la respiración y oxígeno como resultado del proceso de la fotosíntesis. En esos organismos no existen sistemas de excreción especializados. Sin embargo, en algunos grupos de plantas se observan estructuras especiales como las glándulas de Salo, las lenticelas, cuya función es la excreción de sales en ambientes ricos en estas sustancias. Además de esas pocas sustancias, las plantas son capaces de producir algunas que otras tienen aplicaciones industriales, por lo que
Si bien no son productos de desecho, las veremos aquí con un poco de detalle. Eso, mire. Estructuras excretoras en las plantas. Las plantas representan unas estructuras denominadas estomas que se encuentran en las áreas donde se realiza la fotosíntesis, principalmente de sus hojas. Son en realidad células especializadas que se encargan de la excreción de gases, como dióxido de carbono y oxígeno, y el agua. Este último proceso es denominado transpiración. Un estoma está formado por una cavidad y unas células oclusivas que se encuentran al lado y lado de la abertura y se encargan de abrir y cerrar el estoma. De esta forma regulan la salida de gases y agua, aunque también están involucrados en el ingreso de gases a la planta. El conjunto de estomas y células oclusivas se denomina aparato estomático. Algunas plantas cuentan con unas estructuras denominadas lenticelas, que también se encuentran involucradas en la movilización. Las plantas cuentan con unas estructuras denominadas lenticelas, que también se encuentran involucradas en la movilización de agua y gases. Se forman en las cortezas de los tallos y ramas. Los manglares, plantas que viven en zonas costeras inundables y cuya agua es muy salada, por provenir de una fuente marina, cuentan con ese tipo de estructuras. Las plantas halóficas, es decir, aquellas que se desarrollan en ambientes salinos, presentan otro tipo de estructuras denominadas glándulas de sal, las cuales facilitan la excreción de sal que la planta recibe en exceso como consecuencia de su crecimiento en esos ambientes. Estas glándulas se ubican en las hojas y excretan sobre su superficie la sal, la cual es removida por el agua o el viento. De esta manera regulan sus niveles internos de sal disuelta. Es común en las plantas la acumulación de diferentes tipos de sustancias que no son utilizadas en sus actividades metabólicas y que pueden ser productos secundarios de procesos metabólicos o simplemente sustancias que adquieren del medio pero que no les son de utilidad. Este tipo de sustancias se almacenan en vacuolas y en algunos casos puede llegar a formar cristales, como ocurre en el sílice o el oxalato de calcio, que esos son cristales en las plantas, lo que... Metabolismos secundarios producidos por las plantas. Como resultado de sus procesos metabólicos, las plantas producen sustancias que no son esenciales para su mantenimiento, pero tampoco son desechos metabólicos. Estas sustancias se denominan metabólicas secundarias y pueden jugar un papel importante en la defensa de las plantas contra el ataque de los herbívoros y, en general, tienen aplicaciones médicas e industriales. Estos compuestos pueden ser de varios tipos y su clasificación depende del tipo de ruta metabólica en la cual se forman y por consiguiente de sus características químicas. Entre estas sustancias se encuentran los taninos, los aceites esenciales y el látex. Los alucinógenos son también metabolitos secundarios producidos por las plantas. Se trata de sustancias que causan graves alteraciones en la percepción de quienes lo ingieren. Ya. La amapola es una planta que produce el alcaloide llamado morfina. En medicina se utiliza como un poderoso analgésico pero genera alto grado de adicción. Los antinos metabólicos secundarios que son utilizados para curtir las pieles crudas y convertidas en cuero. Tanino viene de tannin, que significa curtido. Ese tipo de sustancias tiene tono oscuro, sabor amargo y astringente, y sus colores van desde el amarillo hasta el castaño oscuro, casi negro. Se encuentran frecuentemente en la madera de los árboles leñosos. Son toxinas que limitan el crecimiento de los herbívoros que las ingieren. Además de su uso en el uso, esperen un tantito, ya. Además de su uso en el corteo de cuero.
Tiene una aplicación en la fabricación de los vinos tintos y del whisky. Estos son almacenados en barriles hechos con maderas que contienen taninos, de ahí sus colores y aromas característicos. Gracias. Los aceites esenciales son los responsables. Los aceites esenciales son los responsables de los aromas que explican ciertas plantas o partes de ellas industrialmente. Son utilizados por la elaboración de perfumes y alimentos. A nivel ecológico, son importantes en la atracción de polinizadores y la defensa de la planta contra el ataque de herbívoros. Algunos de los aceites esenciales más comunes son el jazmín y el lavanda, producidos en las flores. El limón y la naranja muy perceptibles en las cáscaras de los frutos. El incienso, que es una... Es que no miro porque es que esto se apaga. O el incienso, que es una resina escultada a través de los tallos. El látex es uno de los productos de excreción de las plantas que tiene una importante aplicación industrial. La producción del caucho. El látex mezcla aceites, azúcares, sales, minerales, proteínas, alcaloides, taninos, entre otros compuestos, y se encuentra a lo largo de unos canales especializados denominados canales laticíferos, con los que se cuentan algunas plantas. La composición química del látex varía en los diferentes tipos de plantas. En algunas, por ejemplo, puede ser tóxico, en otras puede tener un sabor dulce. A nivel ecológico, ayuda a la defensa de la planta y de sus procesos de cicatrización. El látex es usado industrialmente en la elaboración del caucho. Esta Es la excreción en plantas.